Estudiantes, bienvenidos a una clase más en el área de comunicación, ¿ya? En esta oportunidad vamos a empezar a partir de este siguiente texto, no sin antes decirles de que estén atentos a esta clase del día de hoy, porque al final vamos a hacer algo muy interesante, ¿ya? Entonces, vamos a leer el texto acá presente, pero primeramente vamos a observar la imagen que he traído para ustedes, ¿no? ¿Qué observamos? Observamos una imagen, observamos un título y observamos, pues, párrafos, ¿no? Que componen un texto, ¿sí? También nos podemos dar cuenta que este texto no es muy largo, ¿no? Es un texto corto, ¿correcto? Muy bien, vamos a leer. Dice, una mañana especial, ¿correcto? Una mañana especial. Hoy me levanté muy temprano, ¿sí? Casi ni dormí pensando en mi primer día de clases, ¿ya? Esta sí que sería una mañana especial. Por primera vez iría solo con mi hermana Rebeca, ¿no? Cruzaríamos el río y seguro que hasta nos pondríamos a cantar el pucuicito. Pero cuando fui a despertarla, me dijo que la dejara dormir, que era domingo, y nos pusimos a reír. ¿Ya? A ver, niños, no sé si han logrado entender el texto, ¿ya? Se trata de que el niño, ¿correcto? El niño estaba muy interesado, estaba muy motivado, ¿no? Entusiasmado, porque, bueno, se trataba de su primer día de clases, ¿verdad? Y dice pues de que él estaba pensando, ni durmió esa noche, ¿no? Total que amaneció, ¿no? Amaneció y se fue rápidamente a su hermana Rebeca a despertarla porque, según él, ya era el día de clases, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, no? Que cuando el niño se va a su hermana Rebeca a despertarla, porque la hermana todavía estaba durmiendo, ¿cierto? A despertarla, ¿y qué le dijo la niña? Déjame dormir todavía, es domingo, ¿no? Es domingo. Y nos pusimos a reír, ¿cierto? O sea que el niño, tanto ha sido su entusiasmo, ¿verdad? De las clases, y total que se había confundido de día, ¿no? No era lunes, sino era domingo. Entonces, esta historia, ¿no? Este relato nos está contando el niño, ¿verdad? Nos está contando el niño. Y como que al final causa gracia, ¿no? Causa gracia como un chiste que había pasado, ¿no? Algo curioso que había pasado al niño. Fue una experiencia que le pasó, ¿verdad? Entonces, este tipo de relatos, niños, ¿no? Este tipo de relatos cortos, ¿no? De algo que le sucedió a este niño, de algo curioso, de algo gracioso que le ha sucedido a este niño y que le ha causado una sensación de emoción, ¿no? A este tipo de relatos cortos, ¿no? Que causa curiosidad y que causa gracia, ese tipo de textos nosotros le llamamos las anécdotas, ¿ya? El día de hoy entonces, niños, vamos a tocar el tema de la anécdota, ¿ya? La anécdota, ¿ya? Muy bien, entonces la anécdota. El día de hoy ustedes van a aprender qué es una anécdota, qué características tiene una anécdota y al final, a partir de este ejemplo, ¿no? Con la explicación que yo les voy a dar, ustedes van a ser capaces de describir una anécdota que a ustedes les haya pasado a lo largo de su vida, ¿sí? Que no faltan, ¿no? No faltan anécdotas, no faltan anécdotas. Esta anécdota lo está contando el niño, ¿cierto? La anécdota de lo curioso, lo gracioso que pasó aquella vez, ¿no? No era lunes, sino era domingo, ¿verdad? Muy bien. Otra anécdota, con este tema que yo ya lo he trabajado con otros estudiantes y me contaban, ¿no? De que
la mamá le manda a comprar a la tienda, ¿no? Algo para la cocina. Le mandó a comprar la sal. Anda, cómprame sal. Y el niño se iba en la calle, ¿no? En la mente decía, sal, 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 sal. Sal, 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 ¿no? Para que no se olvide. ¿Y qué pasó? Que llega a la tienda, plum, se olvidó. No sabía qué comprar. Vuelta, tenía que regresar a la mamá. Mamá, ¿qué me has pedido? Ahí la mamá dice, sal, hijo, ¿no? Entonces, también esta es una anécdota que le pasó a ese niño, ¿no? De que tanto practicaba la palabra, tanto practicaba el mandado, y al final quedó olvidándose, ¿verdad? Entonces, ese tipo de relatos, ¿no? Este tipo de relatos cortos, que causan gracia, ¿verdad? Que causan curiosidad, son las anécdotas. Y aquí no nos ha pasado las anécdotas, ¿no? A ustedes también les ha pasado algunas cosas graciosas de repente en casa o en la familia, ¿verdad? ¿Y dónde se cuentan estas anécdotas, no? ¿Cuándo se cuentan estas anécdotas? Estas anécdotas se cuentan cuando estamos en un grupo de amigos, cuando estamos de repente con los primos, en la familia, en la casa, ahí nos contamos, ¿no? Oye, mira, ¿sabes qué? A mí me sucedió tal cosa en tal tiempo, ¿no? Y pasó así, y les cuentan, ¿no? ¿Y qué pasa con el resto? Y se ríen, nos echan las carcajadas, porque lo que ha pasado es algo curioso, algo gracioso que ha sucedido, ¿no? Muy bien. Entonces, ya sabemos, ¿no? Que estos textos que sirven, ¿no? Para escribir algo que nos ha sucedido, ¿verdad? Se llaman anécdotas. ¿Y cuál es el propósito de estos textos, ¿no? ¿Cuál es el propósito de estos relatos que nosotros hacemos a los demás? El propósito es divertir, ¿no? Entretener, porque tú cuando cuentas una anécdota al compañero, una anécdota al amigo, ¿qué sucede? Los amigos se echan a carcajadas, ¿no? Se ríen o también se sorprenden. No todas las anécdotas que nos pasan son emocionantes, son de alegría, ¿no? Sino también son anécdotas muchas veces tristes, ¿no? Son anécdotas muchas veces tristes, ¿no? Entonces, así, a otra anécdota triste también que me contó, que tuvo la oportunidad de contarme un estudiante, ¿no? De que estaba en camino, ¿no? Comiendo un rico helado, ¿no? Y por mirar a alguien que corrió, ¿no? Que corrió desesperadamente por su lado, volteó y el helado se cayó, ¿verdad? Entonces, esta es una anécdota triste, ¿no? Porque la emoción que causa en el que cuenta no es de alegría, sino también una anécdota también de negativa, de tristeza, ¿no? Pero mayormente las anécdotas sirven para entretener, ¿correcto? Sirve para entretener. Muy bien, entonces, la anécdota, ¿ya? La anécdota, decimos entonces, es un relato, ¿no? Es un relato corto, ¿ya? Las anécdotas no son largas, porque si fueran largas aburrirían, ¿no? Al contar a la otra persona, aburrirían. Entonces, es un relato corto, ¿no? O breve, ¿no? O breve, ¿cierto? De algo, ¿cierto? De algo curioso, ¿no? De algo curioso o gracioso, ¿cierto? O gracioso, ¿sí? Que nos ha sucedido, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí está. La anécdota es un relato corto, ¿no? De algo curioso que nos ha sucedido. Y ¿qué más? ¿Qué dijimos? Que nos ha provocado, ¿no? Provocado emociones, ¿no? Emoción. A ver, que nos ha provocado emociones, ¿no? Emociones, o nos ha provocado emociones positivas, ¿cierto? Positivas o también pues negativas, ¿no? Muy bien, ahí está. Chicos, ahí está.
A ver, repetimos. La anécdota es un relato corto de algo curioso, ¿no? O gracioso que nos ha sucedido y nos ha provocado emociones positivas o negativas. Una de las características de una anécdota que debe ser breve, ¿cierto? Una de las características de las anécdotas que debe ser breve, ¿cierto? Breve. Muy bien. Si nosotros nos fijamos en esta anécdota, ¿cierto? ¿Sí? La finalidad de una anécdota es divertir, ¿sí? Es divertir, es entretener. ¿Ya? ¿A quién? Entretiene. La anécdota entretiene. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, una vez que ustedes ya saben, ¿cierto? ¿Qué es una anécdota? ¿Qué condiciones debe tener una anécdota? ¿Verdad? Entonces, como que ya ya sabemos de qué se trata, ¿cierto? Y como nosotros también pasamos este tipo de experiencias, ya podemos contarlas, ¿verdad? Ya podemos contar una anécdota a los demás, ¿sí? Pero para contar una anécdota a los demás tenemos que tener ciertos criterios, ¿no? Porque una anécdota, como ustedes lo ven acá, tiene algunas preguntas unas preguntas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta que nos podemos hacer en una anécdota es, ¿qué sucedió? ¿No? A ver, una pregunta. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Cierto? Y si nosotros queremos responder esa pregunta en esta anécdota, una mañana especial, ¿qué sucedió? ¿Qué podemos responder acá? Sucedió de que un niño confundió el día lunes siendo domingo, ¿no? Eso es lo que sucedió, ¿verdad? Y que el niño se levantó muy temprano e ilusionado. Muy bien, entonces una pregunta que uno se plantea, ¿no? Para analizar una anécdota es ¿qué sucedió? ¿Cierto? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Verdad? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo sucedió la anécdota? Una mañana, ¿no? De un domingo. ¿Cuándo sucedió? Una mañana de un domingo, antes del día de clases, ¿verdad? Acá no dice fecha, no dice que fue en marzo o fue en febrero, no dice. Pero sí nos podemos dar cuenta cuando ella dice que era domingo. Lo podemos deducir, miren. La niña dice que es domingo, ¿cierto? Y el día siguiente es lunes. Y se trataba de un primer día de clases. Entonces, ¿cuándo sucedió? Sucedió un domingo antes del día de clases. Entonces, miren, nosotros ya respondemos a estas preguntas. ¿Por qué? Porque estamos analizando una anécdota. Entonces, una anécdota siempre tiene que tener un título, como ven acá ustedes, un título. Siempre tenemos que saber, se tiene que evidenciar qué es lo que sucedió, contar qué sucede en nuestro texto corto. Acá también tiene que decir cuándo sucedió, ¿verdad? ¿Cuándo sucedió? Otra pregunta que nosotros podemos plantear aquí es ¿dónde sucedió? ¿No? ¿Dónde sucedió? ¿Entienden? ¿Dónde sucedió? Y eso de dónde sucedió, pues ustedes tienen que especificar en qué lugar, fue en la escuela, fue en la casa, fue en el barrio, ¿no? En los distintos espacios donde uno le puede ocurrir algo curioso, ¿no? Algo gracioso que nos ha pasado. En este caso, ¿no? ¿Dónde sucedió? Sucedió pues en la casa de los niños, ¿no? En la casa de los niños. Ahí está. ¿Cierto? Acá vemos la casa. Acá mayormente dice, hoy me levanté muy temprano. Casi ni dormí pensando en mi primer día de clases. Entonces, ¿dónde sucedió? Sucedió en la casa, ¿no? En su casa de Rebeca con su hermano. Tampoco menciona el nombre del hermano. Solamente menciona el nombre de Rebeca, que es la hermana, ¿verdad? Entonces esas cositas nosotros lo podemos interpretar, lo podemos entender.
toda vez que si lo leemos de manera comprensiva. ¿Sí? ¿Dónde sucedió? En la casa de Rebeca, ¿cierto? En la casa de Rebeca. Muy bien. Entonces, miren, todas esas cositas, todas estas preguntas que nosotros lo estamos planteando, surgen de aquí. Y las respuestas están aquí, ¿verdad? Entonces, para yo redactar mi anécdota, ¿no? Yo tengo que tener en cuenta que tiene que haber un lugar donde sucedió, tiene que haber cuándo sucedió, ¿verdad? ¿Cuándo sucedió? En cuanto al tiempo, ¿no? Y también acá, ¿dónde sucedió? El lugar, ¿verdad? El lugar donde ocurrieron los hechos, ¿ya? Porque la anécdota es un relato corto, es una narración, es un texto narrativo, ¿verdad? Es un texto narrativo que nos está narrando algo, ¿ya? Muy bien. La otra pregunta que nosotros podemos considerar aquí en una anécdota es ¿quiénes estuvieron? ¿No? ¿Quiénes estuvieron? ¿Ya? ¿Quiénes estuvieron? También niños. En nuestra anécdota nosotros tenemos que escribir quiénes estuvieron en ese hecho, ¿verdad? A veces podemos estar solos, o a veces podemos estar con otro compañero, con otro amigo, ¿verdad? Con otro familiar. Depende de la anécdota que nosotros queremos transmitir o contar, ¿ya? Entonces, ¿quiénes estuvieron? En este caso, de una mañana especial, ¿no? ¿Quiénes estuvieron? ¿No? ¿Quiénes estuvieron? Lo que se evidencia en el texto, ¿quiénes estuvieron? Rebeca y su hermano, y el niño, ¿no? Entonces, acá, ¿qué responderíamos? Rebeca y su hermano, ¿verdad? Pero la anécdota no es de Rebeca, ¿cierto? La anécdota es del niño, porque el niño es el que cuenta. Al niño le ha causado esa emoción, ¿no? de alegría o de gracia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, preguntas que nosotros lo podemos responder con la lectura de la anécdota, ¿ya? Una última pregunta que nosotros podríamos considerar aquí es ¿cómo me sentí? ¿No? ¿Cómo me sentí? ¿Verdad? ¿Cómo me sentí? ¿O qué sentí? ¿Cierto? Esta pregunta está relacionada a las emociones, ¿no? O sea, ¿qué emoción sintió en ese momento? ¿Verdad? De repente algo chistoso, ¿no? Algo alegre. O también puede ser algo negativo, de repente le causó tristeza. En el caso del helado, ¿no? Del niño que por voltear, ¿no? Por curiosear a la persona que pasaba corriendo, el helado se le cayó, ¿verdad? Fue también algo anecdótico para él, una anécdota que ese niño, ese estudiante quiso transmitir, quiso contar, porque en sus recuerdos le impacta. Las anécdotas se caracterizan porque nosotros siempre lo recordamos, siempre lo traemos a la mente porque han marcado nuestra experiencia, ¿sí? Entonces las emociones que sentimos en esos momentos pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿verdad? Pero como les decía que mayormente las anécdotas entretienen, ¿no? Causan gracia. ¿Correcto, niños? Entonces, aquí están las 5 preguntas, ¿no? Las 5 preguntas que nosotros podemos extraer de ese texto y a la vez considerar. ¿Qué podemos considerar aquí en este texto? Considerar el hecho, ¿no? ¿Qué sucedió? Considerar la fecha en que sucedió. Considerar el lugar donde ocurren los hechos. Considerar quiénes intervienen. Y también considerar cómo me siento, ¿no? Cómo nos sentimos. En este caso dice, o sea, ¿dónde podemos acá encontrar la emoción, ¿no? ¿En qué parte del texto encontramos la emoción?
¿no? De la anécdota. Acá dice, y nos pusimos a reír. ¿Y por qué nos pusimos a reír? Porque se dieron cuenta, pues, de que no era el lunes, sino era domingo. ¿Ya, niños? También tuve la oportunidad ya no de escuchar la anécdota de los estudiantes, sino que de leer, ¿no? Leí un texto de una anécdota y contaba, pues, de que en la parte de la sierra, ¿no? En la parte de la sierra contaba un niño, según lo que estaba leyendo, decía, pues, de que al levantarse, ¿no? Al levantarse después, pues, de dormir, ¿no? En la mañana, cuando pone sus pies a sus zapatos, sale un ratón, ¿no? Sale un ratón. Y el niño, ¡plum!, se asustó, ¿no? Se asustó. Ese también es una anécdota. Imagínate que ustedes se levanten de su cama y pongan sus pies a sus zapatos y de pronto toquen algo suavecito, ¿no? Algo suavecito y sale un ratón. También es algo gracioso, ¿no? Algo gracioso y también de miedo, ¿no? De suspenso. Esa es una anécdota. Entonces hay que saber diferenciar una anécdota, ¿no? Una anécdota es justamente eso, ¿no? Que nos impacta, que nos causa gracia, algo curioso que nos ha sucedido. ¿Niños? Entonces, niños, dicho esto, ya están en condiciones de hacer ustedes su propia anécdota. ¿Ya? Su propia anécdota. Escribir una anécdota que les haya sucedido. Ojo, ¿ah? Y las anécdotas, acá, las anécdotas, mayormente son reales, ¿no? Son hechos reales. ¿Ya? Mayormente son hechos reales. ¿Niños? Muy bien. Entonces decíamos que la actividad de esta clase es escribir, ¿no? Escribe una anécdota. ¿Ya? Niños, escribe una anécdota. Listo. Esa es la actividad que ustedes van a desarrollar. ¿Ya? Escribir una anécdota que hayan vivido, ¿no? Que no faltan, ¿sí? Que no faltan. Siempre hay, siempre hay. Y en esta oportunidad vas a tener la oportunidad de escribirla, ¿no? De escribirla y compartirla luego conmigo, ¿ya? O con tus familiares, ¿no? ¿Quién quieres contar? Y ahí nacen las preguntas, pues, niño, para escribir. Ojo, ¿eh? Para escribir un texto, dijimos, y ya yo le estoy diciendo siempre, para escribir un texto, siempre tenemos que partir de la planificación. Planifico, no olviden, planifico, escribo, ¿cierto? Reviso, ¿no? Reviso. Y luego ya la versión final. La versión final. Ahí chiquito, mira, planifico, escribo, reviso y la versión final de mi texto. Para planificar, ya sabemos, hay 3 preguntas, ¿no? ¿Qué voy a escribir? ¿Cierto? ¿Qué voy a escribir? ¿No? ¿A quién voy a escribir? ¿Y para qué voy a escribir? Esas preguntas ya las estamos manejando, ¿ya, niños? Ya en los textos descriptivos, en los instructivos, en el afiche, ¿no? Que ya estamos trabajando ya esos tipos de textos. Y ya familiaricémonos, ¿no? con estas 3 preguntas. ¿Qué voy a escribir? Una anécdota. ¿A quién voy a escribir la anécdota? A mis familiares, a mis amigos, al profesor. ¿Y para qué voy a escribir? Para entretener, ¿ya? Las anécdotas se escriben para entretener a la otra persona. ¿Por qué? Porque al leerlo, nosotros al leer este texto, al final cuando termine de leer, nos causó un poco de gracia. Entonces, ya está acá. Planifico, ¿no? ¿Qué voy a escribir? ¿A quién voy a escribir? ¿Y para qué voy a escribir? ¿Ya? En todo caso, niños, vamos a escribirlo, ¿ya? Para que no se olviden. Acá. ¿Qué voy a escribir? ¿Qué voy a escribir? ¿A quién voy a escribir?
¿A quién voy a escribir? ¿Y para qué? No se olviden estas preguntas siempre, ¿no? ¿Para qué voy a escribir? ¿Para quién voy a escribir? Estas preguntas siempre lo van a manejar para planificar. Estas preguntas direccionan tu texto, ¿no? Estas preguntas te dirigen. ¿Por qué? Porque ya sabes que vas a escribir una anécdota, ya sabes a quién vas a escribir, al familiar, al compañero, al profesor, y también sabes para qué vas a escribir. Una vez que tú sabes, ¿no? Tú ya sabes todas estas preguntas, empiezas pues a escribir. Y hemos dicho que escribir, ¿no? Siempre vas a hacer en una hoja borrador. Eso sí, siempre. ¿Ya? Siempre vas a escribir en una hoja borrador. En la hoja borrador pones tu título y empiezas, ¿no? Y empiezas tu anécdota. Empiezas a escribir qué te sucedió, cuándo te sucedió, dónde, quiénes estaban en ese momento y cómo te sentiste en ese momento también de la anécdota. ¿Ya? Una vez que vas a su primer borrador, acá te equivocas, acá cambias, acá borras, ¿verdad? Entonces ya pasas a la revisión, ¿no? Al reviso. Revisa tu texto. ¿Y quién te va a ayudar eso? La mamá o un adulto, ¿no? Un adulto que te va a revisar. Que empieces con mayúscula, que pongas una coma, el punto, y que tenga coherencia, ¿verdad? Que si tienes esos párrafos tiene que tener una cierta cohesión de un párrafo al otro, ¿verdad, niños? Entonces, eso vas a el que te revise va a tener en cuenta esos criterios, ¿no? Sobre todo la ortografía, ¿no? Y lo otro que se entienda, ¿no? Que se entienda. Una vez que ya está corregido, ¿no? Ya recién lo pasas a una versión final. Recién lo pasas a una versión final. La versión final pues es una hoja en limpio o tu cuaderno de comunicación y lo escribes. ¿Ya? Y niños, entonces la actividad de esta clase es la anécdota. ¿Correcto? Van a escribir una anécdota. Y para escribir una anécdota vas a seguir estos pasos. El planificar tu anécdota, escribes tu anécdota, lo revisas tu anécdota con tus familiares y lo escribes tu versión final para luego publicarlo. ¿Ya, niños? Entonces, el tema de la anécdota es un tema muy interesante, ¿no? Muy interesante porque es un relato que nos entretiene, ¿verdad? De algo que nos ha sucedido, ¿no? Pero ¿cuál es lo característico de este texto? Que nosotros contamos algo que nos ha sucedido, pero algo gracioso, ¿no? Algo gracioso o algo curioso que nos ha pasado, ¿verdad? Donde nosotros consideramos el lugar que sucedió, cuándo sucedió, quiénes estuvieron involucrados en ese momento, ¿verdad? Y qué emociones he sentido. Chicos, entonces, espero que hayan entendido, niños, espero que hayan entendido este tema, ¿ya? Y escriban pues una anécdota, yo sé que tienen muchas, ¿cierto? Sé que tienen muchas anécdotas, elijan la más graciosa, ¿ya? Elijan la más graciosa y elijan la que más les ha impactado, aquella anécdota que les llega a la mente, ¿no? La que siempre cuentan cuando están con los amiguitos, la que siempre te llega a la mente y lo cuentan. Esa cuenta nos traen a nosotros para conocer. ¿Ya, niños? Entonces, nada más, niños, que decirles, ¿ya? Y éxitos en su texto de la anécdota. Muy bien, muchas gracias.